Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Cambiemos y el regreso de la contradicción fundamental. Hace más de medio siglo, en la provincia de Santa Fe, se reunió un puñado de jóvenes radicales que añoraban refundar el aparato partidario juvenil y crearon entonces la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que en adelante, para los amigos, la nombraremos como la Coordinadora. Se juntaron alrededor de la demanda de ayornar al partido. Estaban influenciados por los aires del 68, soñaban con una estructura menos conservadora, menos gorila, más dinámica y con una perspectiva revolucionaria. Ese era el signo de los tiempos. Además, querían que fuese nacional y popular. En realidad, lo que estaban buscando era un producto competitivo frente al peronismo. Sin saberlo, estaban fundando el peronismo State of Mind, tal vez, para las bases, como una genuina opción ideológica, pero a la postre se convirtió en un auténtico proyecto de poder. Durante años desarrollaron una narrativa que se planteaba tanto en debates como en publicaciones destinadas a homogeneizar el discurso de los militantes. Aceptaban los postulados de la izquierda peronista, esto es, pueblo, antipueblo, imperialismo, antiimperialismo, reforma agraria, estatizaciones, etc. Pero a la vez defendían el sistema democrático, cosa poco usual para la época. De estas usinas surgió un documento que se revitalizó con el retorno democrático. Este documento se llamó La Contradicción Fundamental y reflejaba una línea política que fue a la postre determinante. Un profundo análisis de este documento hace, por ejemplo, Juan Cruz Fernández en el año 2011. Pero claro, una cosa fue la contradicción fundamental, el documento propiamente dicho, cuya prosa, si lo buscan y lo leen, queda un poco más a la izquierda que la plataforma del Polo Obrero. Pero otra cosa era la contradicción fundamental en la vida real, o sea, la contradicción fundamental de la contradicción fundamental. ¿Qué significa esto? Significa sostener los postulados de ese texto seminal tan extremo, pero bajo los parámetros de una democracia liberal respetuosa del sistema republicano. Por cierto, que ese doble registro entre el decir y el hacer fue una constante de todos los intentos de emular al peronismo, pero sin peronistas, que viene ensayando el radicalismo desde que la coordinadora se hizo cargo de la línea editorial del partido. Curiosamente, desde que se fundó Cambiemos, también la contradicción fundamental de la agrupación viene siendo cómo sostener todo ese kirchnerismo estructural contenido en el famoso Estado presente sin las desventajas del accionar kirchnerista, o sea, cómo hacer kirchnerismo virtuoso. Y no se puede. Hecho con el que chocan todos los días y conclusión que se niegan a manifestar, mas no ingenuamente. La contradicción fundamental de la contradicción fundamental cambiemita se le apersonó hace pocas semanas a Larreta con el episodio del señor detenido por querer circular donde había un piquete. Pocas veces la ciencia política tiene un caso tan puro, casi de laboratorio, para analizar. El señor en cuestión quiso circular por donde las reglas formales lo permiten, pero su deseo chocaba con el de los piqueteros, que son extracto de kirchnerismo. Las fuerzas del orden porteño, que deliberadamente vienen permitiendo la acción ilegal de cortar calles, estacionar en cualquier lado, romper, amenazar, golpear, etc., y que además cumplen la función fáctica de facilitar el desarrollo de la actividad piquetera, a la hora de elegir entre el señor que hacía algo legal y los piqueteros que delinquían, optaron por llevar preso al señor, o sea, prefirieron al kirchnerismo. La cosa es que el diablo metió la cola y la imagen del señor maniatado por la policía se viralizó en minutos, lo que dio lugar al repudio generalizado del mundo no kirchnerista, macristas, conservadores, radicales, liberales y humanos normales genéricos. Si esto le hubiera pasado al gobierno kirchnerista, los kirchneristas hubieran sacado su gigantesco aparato defensivo, claro. Pero como le pasó a Larreta, los kirchneristas compraron pochoclo.
Y Larreta se dio los dientes contra la contradicción fundamental, la de hacer kirchnerismo sin kirchneristas y sin su aparato de contención corporativa y narrativa. Lo mismo que pasó cada vez que se trató de hacer peronismo sin peronistas. Pucha, tanto asesor jerárquico y no tener un mamerto que googlee un poquito. Esto siguió con el larretismo lavándose las manos y rajando al último orejón del tarro, en este caso el policía, que en su precariedad manifiesta quiso sentir el poder de esposar alguna vez a alguien y que se llevó puesto al que estaba en regla mientras atrás los orcos hacían sus rituales. Claro, nadie creyó en esta sobreactuación del larretismo porque la única razón por la que el señor no está todavía en cana es por la secuencia de que alguien filmó el video y eso produjo indignación. Lo que ocurre habitualmente, lo que pasa todos los días, es que los piqueteros, vale decir el kirchnerismo, son los dueños de la calle larretista. Esto no es un hecho aislado, se trata de una elección sistemática y pragmática. Y esto es así porque, ya sea por ideología o por proyecto de poder, comparten cosmogonía, que es el subsidio como derecho, el victimismo pobrista, el paternalismo clientelar, la no represión de la protesta extorsivo-corporativa, la asimilación del caos como norma y el maltrato a los sectores productivos. Eso es el kirchnerismo, eso es el piquete y eso es el cotidiano del gobierno larretista de la ciudad de Buenos Aires. Pero volviendo a la relación con el tema inicial y para entender el intríngulis en el que se encuentra la oposición, lo cierto es que frente al aparato peronista y a su capacidad de absorber movimientos de masa, el no peronismo se ve en la necesidad de instrumentar mecanismos electorales masivos que, cada tanto, son exitosos. Esto se puede deber a la polarización, a la histórica capacidad de autodestrucción del peronismo o a mérito propio, como sea. El no peronismo gana elecciones y muy probablemente gane las del 2023. Pero una cosa es ganar y otra es gobernar. Porque el peronismo tiene un gran talento para destruir cuando está en el poder, que se agranda cuando está fuera del poder. Y si bien es cierto que Cambiemos rompió el ciclo de los gobiernos no peronistas que se iban antes de tiempo, también es cierto que llegó con la lengua afuera y que no pudo reelegir. Permitámonos cuestionar si el problema es solo el peronismo auténtico o bien es el ansia de hacer peronismo sin peronistas, lo que deteriora el poder. Esto viene a cuento de que parte del éxito rotundo del kirchnerismo en sus momentos fundacionales tiene que ver con haber sido el catalizador de toda esa cosmogonía del peronismo State of Mind desarrollada por la coordinadora durante el alfonsinismo. Una ensoñación de socialismo democrático, cepaliano, que rompiera el eje peronismo-antiperonismo y lo reemplazara por el de pueblo-antipueblo. Un neo-martinfierrismo que sostuviera que la lucha fratricida gorila nos dejaba a merced de los de afuera. El kirchnerismo fue una aspiradora de toda esa narrativa tan cara a los oídos de la progresía, pero surgida dentro del peronismo y para colmo en el amanecer del fervor chavista. Esto le permitió permear sin límites todo el aparato simbólico nacional, más allá de los confines políticos del peronismo tradicional. No está en este podcast el deseo de adivinar si todos los fundadores de la coordinadora comulgaban ideológicamente con el texto de la contradicción fundamental, pero sin duda se trata de un texto que fue un quiebre en la tradición humana y filosófica del radicalismo. Ese vuelco tan saturado de setentismo, tan amigable con las progresías bien pensantes, que deseaban fervorosamente alejarse del despelote escénico peronista, pero sostener las reivindicaciones, fue un producto electoral de excelencia. Pero, de nuevo, la milonga no es ganar elecciones, sino gobernar. Porque son justamente las virtudes que le permiten a las formaciones no peronistas ganar una elección las que se convierten más tarde en los defectos de la gobernabilidad. Argentina es una trampa mortal. En este contexto, tiene sentido que los políticos más pragmáticos intenten crear influencias sobre estructuras estatales y paraestatales que los sostengan cuando las papas queman.
Pero lo que es una destreza muy desarrollada por el peronismo, que es capaz de armar, por ejemplo, movimientos sociales que se detesten entre sí, pero a la vez le respondan, es una torpeza de la oposición, que haciendo lo mismo alimenta al monstruo que luego se la fagocita. Si volvemos al señor que ejemplifica la contradicción fundamental cambiemita, una oposición al kirchnerismo debería representar la demanda de orden y respeto que surgía del derecho del pobre tipo a circular libremente. Pero la necesidad del larretismo de acordar discursiva y pragmáticamente con los movimientos sociales hace que, sistemáticamente, las campanas doblen para el lado del monstruo. Repite el modelo sempiterno de la oposición al peronismo, que cree que construir poder es gerenciar una corporación sociopolítica que empate con el peronismo en su mismo juego, pero a la vez haga alardear el republicanismo. De nuevo, no se puede. Toda la realpolitik y los acuerdos del mundo no te salvan cuando no sos ni chicha ni limonada y no te quieren ni los unos ni los otros. Es bastante fácil desestabilizar a quien no es local en ningún lado. Cada vez que el no peronismo busca consolidarse haciendo peronismo sin peronistas, fracasa. Es matemático. Los intentos por obtener una devoción paternalista trascendente son sistemáticamente apropiados por el peronismo. Un caso patético es la UH, pero de la época en que la coordinadora trataba de generar su propio clientelismo territorial, vienen, por ejemplo, los planes sociales o los aportes discrecionales al tesoro. Fue el peronismo State of Mind el que alimentó el poder de la calle del peronismo. Se la sirven en bandeja. Sin embargo, ¿qué es lo que sí se consiguió con la impronta de la contradicción fundamental? Que la militancia y la burocracia partidaria se convirtieran en engranaje eterno del aparato estatal, no salir nunca más de su cobijo, no generar jamás una distorsión ideológica que sacara las patas del plato. La apoteosis de ese contubernio es la desdichada Constitución del 94. Ya nunca más unos y otros se empujarían fuera del paraguas, y por eso no tiene sentido preguntarse por qué las oposiciones gobiernan para los que no las votan. Las razones fluyen por venas más profundas, gobiernan para aquel ideario común que las apadrina. El evento del señor detenido en el piquete es una ventana al pasado y al futuro. Al pasado porque nos muestra que el statu quo viene estando garantizado y por eso es que podemos leer los diarios de hace decenas de años y son siempre iguales, mismas políticas, mismos eventos, mismos personajes. Por ejemplo, con la caída de la alianza, las estructuras burocrático-partidarias permanecieron intactas. El que se vayan todos hizo que la oposición al peronismo no tuviera gobernabilidad, pero del tongo no se fue nadie, quedaron todos adentro sin gobernar. La narrativa del texto de la contradicción fundamental homogeneizó ideológicamente a todas las formas de peronismo con todas las formas de oposición, dándoles a estas últimas elegibilidad a cambio de no poder sostener en los hechos dicha narrativa sin defraudar al sector de la sociedad que los instalaba en el poder y que eventualmente pretendía un cambio de rumbo. La ventana al futuro, por otra parte, es esa secuencia del larretismo actuando a favor del kirchnerismo, luego reaccionando frente al rechazo del antikirchnerismo, sacrificando un peón. Luego, viendo que con eso no alcanzaba, y tratando de recomponer con los antipiqueteros, pero sin actuar en contra de los piqueteros. Es el fenómeno del kirchnerismo State of Mind. Están queriendo inventar el frío caliente. Se toman la píldora colorada y la azul a la vez, acorralados por su contradicción fundamental, que es su fortaleza electoral y su debilidad ejecutiva. Esta película ya la vimos, está en las tapas de los diarios viejos, de los años de la coordinadora, que resultan lacerantemente actuales. El futuro gobierno no peronista debería pedirle a algún mamerto que googlee un poco, así se entera de cómo termina. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.